¿Está Naomi Cárdenas? ¿Está Naomi Cárdenas? Harold Cuadros. Miss, estoy. Presente. Allá. Naomi, comenzamos contigo entonces. Ya, no, voy a apuntar tu nombre. Ya. Ya. Naomi Cárdenas, tú eres el número 2. Ya. Recuerda que la primera pregunta es de acuerdo a la primera clase que vimos de la introducción a la biología. La segunda pregunta es que vimos de acuerdo a las características de los seres vivos. Y la tercera pregunta es de acuerdo a los niveles de organización, que es la tercera clase. Entonces, en la primera pregunta te pide mencionar si es verdadero o falso. En la primera, ¿la biología se encuentra dentro de las ciencias naturales? Verdadero. Ya. El orden del método científico es hipótesis, observación, experimentación y conclusiones. Tómate tu tiempo. Verdadero. Ya. Se toman su tiempo, tienen que leer bien, chicos, ¿ah? ¿La célula es la estructura más pequeña de una célula? Acá tendría que ser de un organismo. ¿La célula es la estructura más pequeña de un organismo vivo? Verdadero. Ya. Ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta es de acuerdo a la segunda clase, que vimos las características de los seres vivos, ¿recuerdan? Vimos unas 7 características. Ahora, la pregunta es, acá tienes que completar, espacio, es una característica de los seres vivos que brinda la capacidad de responder a estímulos provenientes del medio externo. Acá la palabra clave es responder a estímulos. ¿Qué característica representa eso de los seres vivos? A ver, te quedan 5 segundos. Es una característica de los seres vivos que brinda la capacidad de responder a estímulos provenientes del medio externo. Ahí les puse un ejemplo del girasol, de la pupila. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. En la tercera pregunta te piden también lo mismo, completar, es de acuerdo a la tercera clase, en el cual el nivel espacio es el nivel correspondiente a los órganos. ¿Qué nivel de organización? Era creo de esquelético, de los sistemas. No, es uno que se parece al nombre, al órgano. ¿Esquelético? No. Organismo. No, organismo es por ahí está el nombre. Ya, entonces, no se preocupe, si sobra tiempo, para los que quieren más nota, van a responder al final. Entonces, pasamos a la tercera persona. A ver, está Harold Cuadros. Sí, Miss. Ya, entonces vamos a comenzar contigo, Harold Cuadros. Voy a apuntar tu nombre. Entonces ya, para ti es la tercera diapo. Entonces recuerda que la primera pregunta es de acuerdo a la primera clase, la segunda es de la segunda clase y la tercera es de la tercera clase. Entonces en la primera pregunta te piden, ¿en qué área del campo científico se encuentra la biología? Esa está en la primera clase, en el cuadro que vimos, la clasificación. ¿En qué campo estaba la biología? Que vimos ciencias tal, ciencias tal. Entonces la pregunta que te pide es, ¿en qué área del campo científico se encuentra la biología?
A ver, te quedan 5 segundos. Ya. Entonces, la segunda pregunta es, tienes que responder verdadero o falso de acuerdo a los enunciados. Esta corresponde a la segunda clase. A ver, la primera pregunta de la segunda es, ¿el movimiento de los girasoles frente al estímulo de luz es una característica de los seres vivos denominada irritabilidad? Vuelvo a repetir. Verdadero. Ya. La segunda, ¿el crecimiento es una característica de los seres vivos? Verdadero. Siguiente, la dilatación de la pupila frente a un estímulo de luz es un ejemplo de la característica crecimiento. Repito, la dilatación de la pupila frente a un estímulo de luz es un ejemplo de la característica crecimiento. A ver, solamente responde el que está tomando el oral. A ver, Harold, dime una respuesta. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. Ahora la última pregunta. Mencione el primer nivel de organización. Este es de acuerdo a la tercera clase. Vimos varios niveles de organización, desde el más pequeño hasta el más organizado. ¿Cuál es el primer nivel? Atómico. Ya. Entonces ya terminamos contigo, Harold, gracias. A ver, otra persona. ¿Se encuentra Luis Escobar? Luis Escobar. Sí, profe. Digo, Ya, entonces vamos a comenzar contigo, ¿ya? Ya, para ti es la cuarta pregunta. no. Ya, entonces en la primera pregunta te tocó verdadero o falso. Ya sabes que, repito, la primera pregunta es de la primera clase, la segunda pregunta es de la segunda clase y por último la tercera pregunta es de la tercera clase. Entonces, para la primera pregunta tienes que responder verdadero o falso. ¿La antropología estudia las características del hombre? Verdadero. Ya, siguiente pregunta. ¿La ictiología estudia los insectos? Verdadero. Ya, la tercera pregunta. ¿La entomología estudia los reptiles? Falso. ¿Cómo? Falso. Ya. Ahora la segunda pregunta. Esta es de acuerdo a la segunda clase, recuerda, las características de los seres vivos. Entonces la pregunta es, acá tienes que completar. El espacio es una característica de los seres vivos que tiene la capacidad para aumentar el tamaño y volumen del individuo. ¿Qué característica de los seres vivos es? Ya. Ahora la última pregunta. Complete el nivel de organización. Esta pregunta es de acuerdo a los niveles de organización. Ya, acá te piden completar. Tienes cuatro niveles y anterior al molecular tienes uno y anterior al organular tienes uno. ¿Cuál es el primer espacio? Celular. Ya, luego sí molecular y luego sigue Atómico. ya. Entonces ya terminamos contigo, gracias Harold. Escobar, Luis Escobar, ¿verdad? Ya, a ver, ahora comenzamos con
Estoy haciendo aleatoriamente. Está Luis Guamán. Luis Guamán. Está Luis Guamán. A ver, otro. Adonis Huerta. Presente, Miss. Ya. A ver, Adonis, asistencia tienes. A ver, vamos a comenzar. Tú tienes la segunda pregunta. ¿Cuál es la definición de biología? A ver, pasamos a la segunda pregunta. Mencione un ejemplo de homeostasis, de la característica de los seres vivos, homeostasis. A ver, un ejemplo cualquiera de homeostasis. A ver, la tercera pregunta. Acá tienes que responder verdadero o falso de acuerdo a los niveles de organización. ¿El nivel celular corresponde a los tejidos? Falso. Ya. ¿El conjunto de comunidades que viven entre sí se denomina ecosistema? A ver, te voy a repetir. ¿El conjunto de comunidades que viven entre sí se denomina ecosistema? ¿Verdadero? Ya. Por último, ¿la ecosfera comprende el máximo nivel de organización? ¿Verdadero? Ya. Ya, gracias, Luis. Entonces, comenzamos con la segunda pregunta. Está Osvaldo Machuca. Presente. Ya, entonces comenzamos contigo. Acá tienes que mencionar si es verdadero o falso. En la primera pregunta te dice, mencione si es verdadero o falso. ¿La mastozoología estudia los mamíferos? Falso. ¿Cómo? Falso. La segunda es, ¿el órgano es la estructura más pequeña de un ser vivo? Verdadero. ¿Cómo? Verdadero. ¿El órgano es la estructura más pequeña de un ser vivo? ¿Recuerdan ahí la primera clase que vimos? Falso. Ya. La tercera pregunta, ¿la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos? Verdadero. Ya. La segunda pregunta, ¿es una característica de los seres vivos en el cual el individuo se adecua o convive con los cambios a su alrededor en un corto periodo de tiempo? ¿Qué tipo de característica es? Es una característica de los seres vivos, Es una característica de los seres vivos. en el cual el individuo se adecua o convive con los cambios a su alrededor en un corto periodo de tiempo.
Es una característica de los seres vivos en el cual el individuo se adecua o adapta con los cambios a su alrededor. Es un animal, ¿no? No, es una característica de los seres vivos. Recuerda que vimos, Ya. hay varias características: movimiento, irritabilidad, homeostasis. Eh, A ver, nos apuramos porque va a faltar el tiempo. ya mis. Ah, Ya, siguiente pregunta. El nivel de organización espacio es un conjunto de 3 espacios. Incluye la litosfera, hidrosfera y atmósfera. ¿Qué nivel de organización incluye esos 3? Cuando vimos niveles de organización, es un nivel de organización superior, en el cual incluye 3 espacios, ya sea la hidrosfera, el agua, la litosfera que está en la tierra y la atmósfera que está en el aire. ah, Ya. Gracias, Osvaldo. Seguimos porque va a faltar el tiempo. Entonces, la siguiente, a ver, está Drake Osco. Drake Osco. Presente, Miss. Ya, a ver, comenzamos. Acá tienes que mencionar si es verdadero o falso. Ya. Jean-Baptiste de Monnet propuso el término biología. Verdadero. Ya. El método científico se divide en 4 pasos. No, en 5. Ya. El método científico, no. La entomología estudia los reptiles. Falso. Ya. Ahora la segunda pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar lo vivo de lo no vivo? Sustenta. Algo simple nada más. El movimiento. Ya, es una característica. La última pregunta. El nivel de organización espacio es el conjunto de diferentes poblaciones de especies. Niveles. ¿Cómo? Te repito. Niveles. No, niveles de Es un nivel de organización en el cual es un conjunto de diferentes poblaciones de especies. Conjunto de poblaciones, ojo. Comunidad. Ya, gracias. A ver, la siguiente persona. Está Alexis Rivas. ¿Está Alexis Rivas? Sí, estoy aquí, profesor. Ya. A ver, menciona, esta es la segunda. La primera pregunta. La botánica criptogámica estudia las plantas, espacio, flores. Ahí tienes que completar con o sin. La botánica criptogámica estudia las plantas. ¿Con o sin? ¿Sin flores? Ya. La segunda pregunta. El aumento de la masa muscular, acá tienes que responder verdadero o falso. ¿El aumento de la masa muscular pertenece a las características crecimiento de los seres vivos? El aumento de la masa Verdadero. muscular. Ya. La siguiente. La dilatación de la pupila es una característica de los seres vivos denominada movimiento. ¿Falso? Ya. La homeostasis es una característica de los seres vivos. A ver, te repito. La homeostasis es una característica de los seres vivos. Sí. ¿Verdadero? Ya. Y por último,
El nivel de organización, espacio, resulta de la integración de los sistemas. ¿Qué nivel de organización es? Ecosfera. Ya, gracias. La siguiente persona. A ver, está Rocío Roque. Rocío Roque. Presente. Ahora vamos a comenzar. Rocío Roque, ya. Acá tienes que mencionar si es verdadero o falso. ¿La biología se encuentra dentro de las ciencias formales? Falso. Ya. La definición de biología es ciencia que estudia el hombre. Falso. Ya. ¿La célula es la estructura más pequeña de un ser vivo? A ver, repito. ¿La célula es la estructura más pequeña en un ser vivo? ¿Verdadero? Ya. Ahora la segunda pregunta. Mencione 3 características de los seres vivos. Movimiento. Ya. Otra. Irritabilidad. Ya. Adaptación. Ya. Y por último, es el nivel de organización que corresponde a las organelas celulares como núcleo, mitocondrias, y lisosomas y otras organelas. ¿Qué nivel de organización es? Repito, es el nivel de organización que corresponde a las organelas celulares, donde se encuentran los núcleos, mitocondrias y lisosomas, y en la clase les puse un ejemplo, el núcleo de la célula neuronal, pero el núcleo era. ¿Qué nivel de organización era ese? Celular. Ya. A ver, la siguiente. Está Yamile Alvarado. Yamile. Eiber Condeso. Eiber Condeso. Engin Bercuro. Engin Bercuro. A ver, a cualquier otra. Está Yadira Sarmiento. Sí, profesora. Ya, vamos a comenzar contigo. A ver, Yadira. En la primera pregunta, tienes que completar si es verdadero o falso. ¿La ictiología estudia los peces? Verdadero. El Verdadero. método científico se divide en 4 pasos. Ahora te quedan 5 segundos. Tienes que responder verdadero o falso. El método científico se divide en 4 pasos. Verdadero. Ya, la tercera. La biología pertenece a las ciencias formales, ¿verdadero o falso? Falso. Ya. La segunda pregunta. La espacio tiene la capacidad de mantener un estado de equilibrio interno. ¿Qué característica de los seres vivos es? Que tiene la capacidad de mantener un estado de equilibrio interno. A ver, te quedan 5 segundos. Organización específica. Ya. En la tercera pregunta, completa el nivel de organización.
tenemos 4 niveles en el cual he completado 2, pero son en orden. Sabes que siempre los niveles de organización son en orden. Antes de población, ¿qué nivel de organización se encuentra? Individual. Ya. Y la segunda, individual, Comunidad. población. Ya. Ya, gracias, Yadira. A ver, ¿quién más? ¿Está Alicia Morales? Presente. Ya, vamos a comenzar, queda poco tiempo. La botánica fanerogámica estudia las plantas, espacio, con o sin flores. Repito. Con flores. Ya. La segunda pregunta. El espacio es una característica de los seres vivos donde ocurren reacciones químicas en la célula con la participación de enzimas. Es una característica de los seres vivos donde ocurren reacciones químicas en la célula con la participación de enzimas. La biología. Ya. La última tienes que mencionar verdadero o falso. El nivel subcelular se divide en 4 niveles. El nivel subcelular se divide en 4 niveles. Verdadero. Ya. El nivel sistémico corresponde al conjunto de comunidades. Verdadero. Ya. Y por último, el nivel comunidad es el conjunto de poblaciones. Falso. Ya. Gracias. Alicia Morales, ¿verdad? Sí. A ver, está Enger Bercuro. Se me escucha. Presente. Y es Mainer Kuro, Miss. Ah, ya. Gracias. Ahí dice Mainer Kuro. Ahora vamos a comenzar. ¿Se escucha? La antropología estudia. Dígame que sí se escucha. No. La antropología estudia. ¿Qué estudia la antropología? ¿Cómo? ¿A los reptiles? Ya. La segunda pregunta tienes que marcar verdadero o falso. El movimiento de los girasoles frente al estímulo de luz es una característica de los seres vivos denominada irritabilidad. Falso. Es movimiento. Ya. El crecimiento es una característica de los seres vivos. Verdadero. Ya. La dilatación de la pupila frente a un estímulo de luz es un ejemplo de la característica crecimiento. Falso. Ya. Y por último, el nivel de organización, espacio, está formado por la unión de varios átomos iguales o diferentes. ¿Celular? Ya. Ya, chicos, hasta ahí quedamos. La siguiente clase voy a continuar para los que faltan. A ver, ¿quiénes? A los que no he llamado lista. Ya, Sofía Lata asistió. Está Yamilela Alvarado. Voy a tomar asistencia nada más. Y los que faltan, les voy a tomar la siguiente. Luis, a ti sí te dijo como 2 veces. Profesora, y no contestaste. Ya, Yamilet Alvarado está para poner la asistencia. Yamilet. Yamilet también falta hacer el test. Yamilet Alvarado está. No está. ¿Está Eiber Condeso? No Eiber, está, Miss. ¿no está? No está. Ya, faltó entonces. ¿Está Lía Cuestas? Lía Cuestas. No. Faltó. ¿Está Yamile Estrella? Yamile. Sofía Jerónimo. Sí está, ¿no? Sofía Jerónimo. Sofía Jerónimo. ¿Está Luis Guamán? Sí, Miss.
Ahí sí está. Está Mismo man, sí, 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 Ya. ahí está. Marilyn Sánchez. Marilyn Sánchez. Ya chicos, queda poco tiempo. La siguiente clase voy a hacer el horario a los que faltan y vamos a hacer clase. Está bien. Uy, sí se me escucha. Ah, mis. Ya, hasta luego. Ah. Voy